poco acerca de cuál era el sentido específico de la ciencia, la importancia también de saber qué es la ciencia, en un contexto, por ejemplo, en donde dependemos de la ciencia, dependemos de que los científicos, de que la comunidad científica encuentre una vacuna y pueda, digamos, volvernos a todos a esa anterior vida cotidiana que teníamos, a esa anterior, como se dice habitualmente, normalidad, aunque sabemos que la normalidad siempre hay que tomarla con pinzas, pero bueno, sabemos que dependemos de la ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? De este es lo que estábamos hablando. ¿Qué es la ciencia? Habíamos dicho, esta clase va a ser un poquito más expositiva, es decir, voy a hablar un poquito más yo y menos ustedes, porque ya habíamos tenido el momento de debate y nuestro método siempre es debatimos un poco y yo después bajo la teoría. Entonces, en la clase de hoy voy a ir anotando algunos conceptos. Ya me pasó en otras clases esta semana que cuando comparto pantalla, creo que con ustedes también un día me pasó, se me ennegrece completamente la pantalla y se me estropea todo, perdemos mucho tiempo. Entonces voy a ir escribiendo en el chat, con las disculpas de ustedes por la desprolijidad, los conceptos claves para que ustedes anoten. No tenemos otro medio en este contexto porque me funca más o menos la cosa. Primera cuestión entonces, la ciencia tiene la pretensión de ser objetiva, de tener objetividad. ¿Sí? ¿Qué es la objetividad? Objetividad es la idea de que nuestro discurso se corresponda con el objeto. Objeto en términos generales, no estoy hablando de una taza, ¿sí? Con el objeto que estudia, que se corresponda, ¿sí? Que haya una correspondencia entre discurso y realidad. Por eso, el discurso científico no es un discurso ni de ficción, no es poesía, no es una novela, no es un comentario, no es una opinión, ¿sí? El discurso científico es un discurso que pretende ser objetivo, que pretende que el discurso se corresponda con la verdad del objeto, es decir, que analiza entonces las condiciones objetivas y no las condiciones subjetivas. ¿Cuáles son las condiciones subjetivas? Bueno, vieron que en muchas de las cosas que hemos charlado a lo largo de estos meses, que ya se nos van de las manos, porque la semana que viene tenemos la última clase, muchas de las cosas que hemos charlado durante estos meses, recordarán ustedes que lo primero que aparecía, por ejemplo, hablando del amor, hablando del Estado, hablando del bien, hablando de la felicidad, hablando de las condiciones de la publicidad, etcétera, era, para mí, esto es esto y esto, ¿no? Para mí el amor es esto, para mí, decían ustedes, esto, mi experiencia es que, es decir, siempre se partía de el para mí. ¿Sí? Bueno, ese para mí es partir de la subjetividad. ¿Sí? Es una opinión subjetiva vinculada a la experiencia personal. ¿Estamos? La ciencia no trabaja así. La ciencia, un científico nunca dice para mí. Porque no es una opinión personal, no tiene que ver con la experiencia personal, no tiene que ver con vivencias. ¿Sí? Tiene que ver con precisamente desprenderse de sus opiniones personales para poder mirar y observar el objeto que estudia e investigarlo correctamente sin que se contamine de su propia opinión. Y tratar, esta es la intención de la ciencia, que lo logre o no es otra cosa, y tratar de reflejar el objeto que estudia tal como es. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esa es la diferencia entre las condiciones subjetivas y las condiciones objetivas. Bien. Tenemos entonces diferencia entre condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Cuando ustedes ven cosas de anatomía en RCP o cuando trabajan temas vinculados más a la salud, el profe o la profe no les da su opinión acerca de dónde está el corazón.
No es una opinión. Para mí que no es una opinión. Es un dato que viene de la ciencia, ¿sí? De la investigación de la anatomía. ¿Estamos? Esto para que tengan en cuenta también cómo se va conectando algunas de las cosas que charlamos con su propia disciplina. Bien. Ahora, ¿cómo garantiza el científico que su discurso es objetivo? Bueno, porque su discurso, además de querer ser objetivo, es racional. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que un discurso sea racional? Quiere decir que sigue ciertas reglas, que tiene un conjunto de reglas y que esas reglas, otra vez, no son reglas que se les cantó, que se le cantaron. No. Son reglas que se desprenden de la razón, precisamente. Son reglas de la razón. Porque claro, si uno dice solamente reglas, podrían ser reglas, qué sé yo, reglas hay miles, reglas del sentimiento, de las sensaciones. Sigo las reglas de mis sentidos y entonces digo que hoy hace frío porque tengo frío y no porque lo dice la regla racional de la medición de la temperatura como lo hacen los meteorólogos. ¿Sí? Pero no, los científicos siguen la regla racional. ¿Qué es la racionalidad? Son un conjunto de reglas que se desprenden de la razón. Bien. Y aquí llegamos a un tema clave que hablábamos la semana pasada, ¿no? Que es que este conjunto de reglas no las aplica de cualquier manera el científico o la científica. Las aplica siguiendo qué cosa, muchachos, muchachas. Método científico. Un método, gracias, Víctor. Yes. Un método. Un método. Les decía la semana pasada que método es la palabra que podrían tatuarse los científicos. Es la palabra que los identifica. Que llevan tatuada en el alma los científicos es la palabra método. ¿Por qué digo esto? Porque maneras de llegar a la verdad sobre algo hay muchas. Uno puede, si quiere, acertar, ¿no? Uno podría acertar de casualidad. Uno podría decir que se conecta con la naturaleza y descubre las cosas. Uno podría decir que cree algo muy profundamente, entonces es verdad. ¿Vieron esa gente que dice yo lo creo profundamente, lo siento, es verdad? ¿No? Bueno, no me meto acerca de si es verdad o no. Lo que digo es, no es científico, nada más. ¿Sí? Cada cual que crea en lo que quiera. Lo único que digo es, no es científico. ¿Por qué? Porque la ciencia procede metódicamente. Metódicamente. No, tomate este tecito, ¿no? Que si te tomas este tecito, siempre te cura la jaqueca, el dolor de cabeza. Bueno, ese tipo de saber es un saber experimental, pero sin método. No es un discurso científico. No explica el por qué le cura la cabeza. Es alguien que se tomó un té 3 veces y dice, esto, cada vez que me tomo esto pasa esto. Pero como no lo hizo metódicamente, no lo hizo bajo un criterio de experimentación metodológica, no podemos decir que sea ciencia. ¿Sí? Bien. No, porque fui a un brujo o a una bruja y le pregunté cómo iba a ser mi vida y me dijo que tiró una carta y que mañana voy a conocer a un ser humano que me va a cambiar la vida
y que bueno, todo eso no es ciencia. ¿Por qué no es ciencia? Porque no tiene método. No, pero mirá que al final fue cierto. No importa si es cierto o no. Importa que no llegó a esa verdad metodológicamente. No creen esas cosas, ¿no, profe? Yo no creo en esas cosas. Yo tampoco. No, el que cree que crea, no hay problema. Digo, yo no soy quien para juzgar las creencias de cada cual, pero sí para decir que no es científico, nada más. Digo, precisamente se trata de creencias, ¿no? Creencias subjetivas, dogmáticas. Ojo, dogmático no necesariamente tiene un sentido peyorativo. Dogmático quiere decir que no tiene fundamentación, nada más. Pero nada, en general somos seres humanos dogmáticos cuando creemos en cosas. El ser humano cree en cosas. No podemos todo el tiempo estar dudando de, dudando de todo. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, no? La idea. Bueno, bien. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Perfecto. Bueno. Desde ya que hay ciertos saberes, digamos, como en la vida cotidiana confiamos en las cosas que dice la ciencia y no necesitamos ponerlas en duda todo el tiempo, porque no necesitamos saber el porqué de todos los porqués. Eso lo descubren los científicos. Pero hay muchas cosas en la vida del sentido común que ya tenemos asimilado. Nadie va a decir, bueno, la verdad que Newton, cuando estaba con la manzanita, la tiró para arriba y cayó, bueno, era un trucho porque la ciencia no existe. Digo, la gente que dice eso después no se tira del balcón pensando que va a quedar flotando en el aire, ¿no? Si de alguna manera confía en determinadas reglas que se cumplen. Pero bien, ese es un comentario al margen, que no viene al caso. Bueno, seguimos entonces. Decimos que la ciencia pretende un discurso objetivo, que hay diferencias entre las condiciones objetivas y condiciones subjetivas, que es racional, y que esas reglas racionales las aplica metódicamente. Racionales. Metódicamente o metodológicamente. Así que nuestra palabra clave es método. Creo que hablamos un poquito, les conté de la semana pasada de dónde venía la palabra método. Sí, ¿no? Hemos hablado un poco. Sí, hablamos. Está... ¿Sí, Nico? ¿Hablé? ¿O no? ¿De Había método? dicho lo de los científicos nomás. La verdad es que no recuerdo. Yo tampoco. Bueno. ¿Qué decís? Cualquiera. Lo puedes repetir igual. Ahí estamos. En todo caso lo repetimos un poco para que no quede en el aire. La palabra método está compuesta de dos palabritas griegas. Esto no es necesario que lo sepan, pero para que entiendan bien qué quiere decir un método, ¿no? Está compuesta de dos palabritas griegas. Una que es una preposición que es meta o meta. En realidad cuando están separadas es meta. Así. Meta. Y otra palabrita que es jodos. La palabra jodos, hoy en día en la Atenas... Jodón. Hoy en día... Bueno, suficiente, Luca, que estamos en clase. La palabra jodos es una palabra que hoy en día, si uno va a Atenas, las calles, es decir, no sé, en vez de decir avenida Juan B. Justo, dice Jodós Juan B. Justo. Quiere decir calle, quiere decir camino, Jodós. Obviamente Juan B. Justo no dice, ¿no? Dice Jodós Pireos, que es una avenida central de Atenas. Imagínense Juan B. Justo. En Atenas no. Bueno, la cuestión es que Jodós quiere decir camino, quiere decir calle. Quiere decir el lugar por donde se transita. Y metá quiere decir a través de.
a través de. Es decir, que un método es un camino a través del cual se va. Un camino que se toma. Estas eran las palabras originales, ¿sí? Luego la ciencia lo incorpora a esto para decir que cada ciencia tiene su propio caminito específico. ¿Sí? Un método es un camino específico. Igual todas las ciencias no se basan en el mismo método científico, o sea, tipo observación, cuestionamiento, hipótesis, todo eso. Ahí vamos a eso, Ángel. Ahí lo puse un poco en resumen. El método es el camino específico que toma cada ciencia, cada investigación científica. Ahora, ¿qué pasa? No, las ciencias, como ustedes saben, tienen distintos objetos de estudio, ¿no? Por ejemplo, la astronomía estudia los astros, el movimiento de los astros, la composición, ¿no? No la astrología, por favor, ¿eh? La astronomía. La astronomía estudia el movimiento de los astros, su constitución, las leyes que los gobiernan, no en el sentido de constituciones, por favor, ¿no? Las leyes naturales que los gobiernan. No es que Marte tenga una constitución marciana. No, porque después se malinterpreta. Si ustedes supieran las cosas que he leído. Sí, Victoria, perdón. Leyes que lo rigen, digo, sí. Claro, leyes que lo rigen, sí. Sí, me veo obligado a aclarar algunas cosas porque a veces en los parciales después aparecen algunas cosas extrañas. Bien, leyes que lo rigen. Eso es estudia la ciencia. Decía, la astronomía estudia eso, qué sé yo, la física estudia la naturaleza desde el punto de vista de su materia y su movimiento, digamos, la relación del movimiento y la materia, para decirlo en términos generales, ¿no? Es un ejemplo. La química estudia la composición molecular de la materia, pongamos por acá. Todas cosas de las que no tengo ni la más mínima idea, pero es solamente para que registremos que la ciencia en general tiene distintos estudios. La sociología, la antropología, por ejemplo. La antropología estudia, ¿qué estudia la antropología? El inicio del hombre, puede ser como... El inicio, Aarón. El inicio del hombre o algo así era. Ahí está, el ser humano, exactamente. Estudia al ser humano, la evolución. Hombre, en términos generales, ¿no? Al ser humano, para decirlo más correctamente, en relación a su propio desarrollo en la cultura. Entonces, el antropólogo estudia las tradiciones, las distintas concepciones del ser humano que hubo a lo largo de la humanidad, estudia, en términos generales, al anthropos. Hoy estamos con el griego. Al anthropos. Bueno, solamente como ejemplo. Perdón, Victoria, te interrumpí. No, eso, que es más como sociológico, no tanto como dijeron evolución, como para que no se confunda con evolución biológica. No tiene que ver con eso. Es más como una combinación entre sociología, psicología. O sea, no... Claro, tiene un poco de todo. De todas maneras, hay ramas de la antropología más biologicistas, ¿eh? Por ejemplo, en la Universidad de La Plata, los antropólogos tienen una formación mucho más biologicista. En la Universidad de Buenos Aires, los antropólogos tienen una formación más cultural, más de la tradición esa que mencionábamos. Solamente para tenerlo presente. Pero bueno, en última instancia, el objeto de estudio cambia. Entonces, obviamente, en todo este arco de estudio científico, el método no es exactamente el mismo. Hay una sola cosa que tienen en común, que es que el objeto que trabajan estas ciencias es de alguna manera experimentable. Se puede, digamos, poner a la observación, exponer a la observación. ¿Sí? Todas estas ciencias que tratan de explicar el funcionamiento de estos objetos de estudio, que tratan de explicar los por qué, las causas, los fundamentos y su propia
las leyes que lo rigen son ciencias que se llaman ciencias fácticas. Ciencias fácticas. Donde metemos a todas estas, porque todas contrastan hechos. Hechos concretos que se tocan, que se ven, bueno, no necesariamente que se toquen, pero que sí son observables, ¿no? Porque evidentemente un planeta no lo podemos tocar, pero sí tenemos telescopio, tenemos métodos de observación o de inducción a partir de la observación, ¿no? Digamos, están en el mundo. Entonces ustedes me dirán, ¿para qué le ponemos el nombre de ciencia fáctica? ¿Para diferenciarla de qué? Bueno, para diferenciarla de las ciencias formales. ¿Qué serán las ciencias formales? A ver, alguno, ¿qué investigan las ciencias formales? ¿Qué estudia el Lucho? ¿Nadie se le ocurra? No. Y supongo que tiene más que ver como, Tipo las básicas, de comillas, matemática. claro, las más lógicas, las que tienen más que ver con términos lógicos. Bien, ahí Ángel y Victoria dieron en la tecla, porque efectivamente las ciencias formales estudian, tienen como objeto de estudio, acá voy evaluando yo el comportamiento de algunos. Es como la ciencias naturales, sociales, matemáticas. Bueno, ahí vamos, Joaquín, pero no nos confundamos, porque una cosa es la división entre ciencias duras y ciencias débiles, como se hacía antiguamente. Pero acá estamos diferenciando ciencias fácticas de ciencias formales. Las ciencias formales son dos. Son las matemáticas y la lógica. ¿Sí? Escribo acá. Entre las matemáticas tenemos desde ya la aritmética, la geometría, etc. Y dentro de la lógica tenemos la forma pura de los razonamientos, que estudia la lógica, ¿no? La lógica estudia cómo funciona precisamente la lógica racional, ¿no? ¿Vieron? Alguna vez habrán visto esos cuadritos, ¿no? De A, entonces B, A. Sería como pensamiento científico, ¿no, profe? Claro, como la materia pensamiento científico, pero guarda que el pensamiento científico, según estamos viendo, no se reduce a esto. ¿Sí? Son eso, o sea, como decías, como que no se puede tocar, porque la matemática en sí son imaginaciones que tenemos de ciertos conceptos. Por así decirlo. Exactamente. No sé si tanto como imaginaciones, pero seguro son objetos ideales, en el sentido de que son ideas nuestras. ¿Sí? Supongo que nadie habrá visto nunca jamás un 3 caminar por la calle. En todo caso habrán visto 3 personas. ¿No? Es una representación. Exactamente. Nunca habrán visto un triángulo. Habrán visto algo con forma triangular. ¿Sí? Bien. Las fácticas sí van más por el lado de la experimentación. Exactamente, Joaquín. Ahí donde quiero hacer la distinción bien clara, para que no se confunda. A veces se confunde y la física suena, por ejemplo, la física suena que es muy exacta, entonces la ponemos de las formales. No. La división no tiene que ver con la exactitud. Tiene que ver con que si admiten experimentación o no. ¿La física admite experimentación? Sí, por supuesto. La física trabaja con el movimiento, trabaja con el peso, trabaja con la gravedad, etcétera, etcétera. La fuerza, con la noción de energía, etcétera, etcétera. Todas esas cosas forman parte de las ciencias fácticas, de las cosas de las que podemos tener experiencia. Mientras que la matemática y la lógica son ciencias formales. ¿Por qué? Porque son puras formas. No podemos tener experiencia de ellas. Fácticas quiere decir que están los hechos. Viene factum, que quiere decir hecho en latín. La palabra facto la tenemos en español también. Quiere decir hecho. Una pregunta, Lucho.
Sí. Las ciencias formales puras formas imaginadas son, imaginatorias. No, ideales podemos decir, en el sentido de que son ideas puras y no son cosas concretas. ¿Se entiende, Nico, la distinción? Sí, y un ejemplo de fáctica, ¿cómo podría ser? A ver, ¿no se le ocurre a usted? Puede ser un... Un vaso, estoy ¿no? pensando en pero- algo tipo ideal como un, no sé, un modelo de un átomo, tipo, es como algo que está ahí, tipo, no sabemos cómo es. La biología en sí. Ahora vemos, Ángel y Joaquín, la relación entre las ciencias formales y fácticas. Pero te pregunto a vos, Nico, que me preguntaste recién. Ciencias fácticas, ¿se te ocurre algún ejemplo? Y una Porque estrella. acabo de hablar. ¿Cómo? Una estrella puede ser, ¿no? ¿Por qué sería objeto de ciencia fáctica? Porque, o sea, yo veo una silueta chiquitita, brillante, pero no sé realmente cómo es la estrella. Pero ¿por qué es fáctica, según la definición que di? Porque están los hechos, ¿no? Bien, O el es un tipo hecho de- concreto. Claro, vos podés tener experiencia, la podés observar con alguno de tus sentidos. Te pregunto, Nico, porque acabo de hablar 10 minutos de ejemplos de ciencias fácticas. Sí, pero me perdí totalmente en ciencia fáctica. Bueno, atenti. Perdón. No, nada que culpar, es por vos, para que te vaya bien el examen. Vos, y porque aparte forma parte de la actitud en clase, el estar atento, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, cualquiera se puede desviar un momento. Que quede bien claro esto. Las ciencias fácticas son aquellas ciencias que estudian objetos que podemos experimentar. A ver, para que quede bien claro, hago una ¿Qué digo? pregunta. Sí, Lucas. No, si lo podés escribir porque no lo llegué a agarrar el concepto. ¿Cómo no? Las ciencias fácticas son aquellas que estudian objetos de los que podemos tener experiencia. Gracias. ¿Puedo De preguntar nada. algo, profe? Sí, Victoria. Como que me confunde un poco el concepto de experimentación como yo experimentarlo personalmente, porque también puedo decir tengo experiencia en las matemáticas porque las conozco, pero no en ese sentido, es como que es un término extraño. Decir Claro, experimentación. está bien la pregunta, desde ya que la experiencia que hace el científico tiene que ver con su método, lo que decía Ángel así al pasar, que es el método experimental. Las ciencias fácticas utilizan el método experimental, pero no porque digan después, yo experimenté esto, tuve esta experiencia, entonces esto. No es una experiencia subjetiva, es una experiencia objetiva, que tiene que ver con las reglas, que tiene que ver con un método. Pregunta. Momento. Y las ciencias formales no tienen experiencia sensorial de ningún tipo del objeto que estudian, ¿sí? O sea, vos conocés la matemática como materia, pero no conocés al número 7. O sea, mejor dicho, no tenés experiencia de número 7, lo conocés porque tenés la idea del número 7. ¿Sí? Con la unidad 7. Bien, sí, Lucas, te escucho. Si seguís, yo no soy científico, pero digo, si seguís los pasos que se usan dentro de la ciencia, digamos, ¿no? De experimentación y observación, esos pasos que se siguen para después sacar una teoría y una hipótesis y eso. Podrías hacerlo con cualquier cosa y no necesariamente termina siendo un término científico, como comprobado como que es científico.
No sé si se entiende la pregunta. Como que Entiendo, si yo llevo esos mismos pasos a una práctica de lo que sea que quiera hacer, que no está hecha, y de repente no soy un científico, pero estoy siguiendo los pasos que usan los científicos, entonces por ende, no sé, como que se podría decir que está científicamente comprobado si seguir los pasos que siguen los científicos. Está muy bien la pregunta, Lucas. Si no pareciera que basta solo con tener un método para convertirse en ciencia. Claro. Pero no, está bien la pregunta porque me llevas a otro punto muy importante, que un poco habíamos hablado la semana pasada, que es que la ciencia trabaja siempre comunitariamente. Esto quiere decir que nunca un científico se levanta y dice voy a hacer ciencia siguiendo un método, sino que un científico forma parte de una comunidad que tiene una reserva de conocimiento y que parte desde un determinado lugar, no parte de la nada. Alguien que quiera hacer ciencia, primero tiene que tener formación científica, es decir, tiene que estudiar todo lo que se ha dicho hasta el momento sobre el objeto en cuestión. Si yo mañana me levanto y digo, bueno, voy a ver qué onda el cielo, voy a seguir el método experimental, es un ejemplo, ¿no? Me compro un telescopio, miro y digo, che, me parece que el Sol está en el centro del sistema solar. A decir, sí, todo muy lindo, pero ya lo dijeron hace 500 años. Entonces, para yo poder formar parte de la ciencia, tengo que formar parte primero de una comunidad científica. ¿Sí? Y obviamente, la comunidad científica se especializa y se forma en un determinado tema. Es decir, se requiere, antes de aplicar cualquier metodología, un conocimiento exhaustivo de la materia. Conocimiento exhaustivo. El método es lo que permite que la comunidad científica hable un mismo lenguaje, porque una comunidad científica no es solamente de un país. Alguien que trabaja hoy en día, por ejemplo, en biología molecular, tiene que saber lo que se dijo ayer sobre el tema que se estudia, no solamente aquí, sino en todos lados del mundo. Entonces, en la ciencia, alguien que trabaja en la ciencia, revisa las publicaciones científicas, revisa las comunicaciones científicas que se hacen en todo el mundo, viendo las revistas y las publicaciones científicas en todos lados. Bien. Bien. Es un asunto de suma actualidad, ¿no? Porque en la tele vemos todos los días, hoy en día, científicos, y vemos todos los días gente que de pronto dicen no creo en la ciencia, ¿no? Como si se tratara de una cuestión de creencia, cuando no es una cuestión de creencia, ¿no? Otra cosa es qué utilización se hace de la ciencia, es otro tema. Que después venga alguien y con los conocimientos de biología y de química haga una bomba nuclear y la tire sobre una ciudad japonesa y mate millones de personas, eso no es la responsabilidad del científico, es la utilización que se hace de los resultados de la ciencia. ¿Sí? Si mañana se descubre la vacuna contra el coronavirus, pero se la apropia una empresa farmacológica para venderla y hacer negocio con eso, el problema no es del científico, es del sistema que permite que se apropie de los descubrimientos científicos una empresa privada. Y ahí es donde entra la cuestión ética. Igual, ¿Sí? igual también ahí pasa que generalmente el que paga los estudios es el que después termina generando, o sea, una empresa le paga a científicos para que generen la vacuna y esa empresa va a tener el control de la vacuna y la puede distribuir como quiere. Totalmente, totalmente. Por eso en Argentina hay un sistema científico muy interesante, financiación estatal. ¿Saben lo que es el CONICET? Sí. Oh. ¿Sí o no? No. Bueno,
El CONICET es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es una institución del Estado que financia a los investigadores científicos, sobre todo aquellos salidos de las universidades públicas. Los científicos del CONICET son los que están trabajando hoy en día, igual que los del Instituto Malbrán, que son instituciones estatales. Nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que hacernos el examen del COVID, en caso de ser sospechoso, el Estado garantiza el examen ese de manera gratuita. Si nosotros viviéramos en Estados Unidos, cada uno que tiene un síntoma tiene que pagar para hacer el examen. ¿Eso tiene que ver con los hospitales públicos? ¿O con la Claro, salud? absolutamente, pero no solamente por el sistema de salud pública. Me estoy refiriendo concretamente, sin duda, Nico, tiene que ver totalmente. Pero además, la ciencia argentina está fuertemente apoyada históricamente, ¿no? Más allá de las cuestiones políticas, desde el Estado. Hay una estructura estatal que financia, ¿no? Claro, en los momentos de grandes crisis económica, lo que nos ha pasado, por ejemplo, en el 2001, para no poner ejemplos recientes, ¿no? Que en todo caso se los dejo a consideración de ustedes. Por ejemplo, en el 2001 lo que sucedió es que muchísimos científicos argentinos tuvieron que irse del país. ¿Por qué? Porque se terminó la financiación. En ese momento, el ministro de Economía, se los cuento porque es importante también para que conozcan su propio país, digamos, en relación a la ciencia. El ministro de Economía dijo que los científicos no eran prioridad, que se vayan a lavar los platos. Palabras textuales del ministro Cavallo de entonces, del año 2000. Pueden buscarlo en internet. Dijo así, que se vayan a lavar los platos. Eso hizo que muchos investigadores argentinos tuvieran que irse a ser financiados por universidades privadas de otros lugares, fundamentalmente Estados Unidos y Europa. De manera que, bueno, son cuestiones interesantes para pensar. Yo tuve la oportunidad de cursar las últimas materias de la universidad, becado en Europa, y allá se sorprendía muchísimo de que aquí nuestra formación fuera pública. No lo entendían porque ellos pagan la universidad. La universidad, me refiero, en mi caso particular, de filosofía, pero todas las carreras, ellos pagan. Un médico en España tiene que pagar, un médico en París se forma pagando una matrícula. Eso permite que solo tengan accesos aquellos que puedan pagarla, ¿no? Entonces, es muy sorprendente y uno valora mucho cuando tiene la oportunidad de hacer una experiencia en el exterior, como fue en mi caso. Yo me formé en la universidad pública, pero ya le digo, las últimas materias tuve oportunidad de cursarlas afuera, y uno cuando vuelve con muchísimo orgullo por la universidad pública y por la formación de los investigadores argentinos, porque nos damos cuenta de la posibilidad del acceso, ¿no? Y de la posibilidad de que todos tengan ese acceso. En fin, esto, nada, son temas interesantes a raíz de lo que decía Lucas, ¿no? ¿Qué pasa si alguien financia? Claro, si solamente financia a los científicos farmacias privadas, cuando tengan la vacuna, eso le va a pertenecer a la farmacia privada. En cambio, si el Estado financia a los investigadores, como por ejemplo pasó con los satélites, no sé si oyeron hablar del ARSAT, ¿no? Argentina es uno de los países, de los 9 países en el mundo que tiene satélites hechos por científicos argentinos y lanzados al espacio, de satélites comunicacionales. ¿Vieron cuando nosotros usamos el Wi-Fi? Esa cosa tiene que ver con la comunicación satelital, y bueno, eso lo hicieron investigadores argentinos. Eso se puso en funcionamiento a raíz del Estado porque lo hicieron investigadores argentinos financiados por el Estado, ¿sí? Bueno, así funciona la cuestión. Muchachos, se nos pasó la hora. No sé si alguien quiere agregar algo, algún comentario. No es así. Qué monstruo. ¿Estamos? Profe, yo tengo una duda, que no Sí, sé si igual si la puedes contar ahora o no. Pero lo que había dicho Ángel, lo de que, por ejemplo, no sé, hay, no sé, en la física
tenemos conceptos de qué es un átomo, pero es imposible ver un átomo o tocarlo. O en la biología, sabemos que están las mitocondrias y cómo funcionan, pero no hay algo que se pueda llegar a ver ahí exactamente qué pasa dentro de una mitocondria. Bueno, Y pero eso, perdón, te interrumpí, Aaron, sí, perdón. sí, no, igual iba a dar otros ejemplos, como, o sea, hay lugares que están Entiendo súper lejos el y punto, que pero entendemos. así como una estrella parece lejana para la observación y un átomo parece demasiado pequeño para la observación, existen instrumentos. Sí se puede ver una mitocondria por medio de un microscopio. La Sí, observación... igual sí. Yo vi toda la cola, pero hay como procesos de, por decir, una glucosa o el ciclo de Krebs, son cosas que están muy chiquitas. O por ejemplo, yo sé que no se puede ver un electrón, pero sí sabemos cómo funciona, dónde está, etcétera. Eso es un poco como algo más, por así decirlo, una ciencia más formal, ¿o no? Ahí se No, mezclan, ¿no? ¿O no? no. Las ciencias formales sirven como instrumentos para las ciencias fácticas. Exacto. Utilizamos la matemática y la lógica para investigar en el campo de las ciencias fácticas. Pero no son, pero las ciencias formales son solamente la matemática y la lógica. Solamente. Los ejemplos que vos das son ejemplos de cosas de las que en todo caso, si no se pueden ver, es por una cuestión de deficiencia de nuestra observación o de incapacidad, pero no porque no exista la cosa de hecho, no porque no fuera algo que exista en la naturaleza, porque existe de verdad en la naturaleza. Entonces, por eso es importante la diferencia entre observable y observada. Una cosa puede ser observable porque es capaz de ser observada. Que la hayamos observado no es otra cosa. Es muy sutil la diferencia, pero lo que quiero decir es que tiene que estar dentro del campo de lo observable, de lo experimentable. Vos podés experimentar un átomo a partir de un microscopio, ¿sí? Y podés hacer inferencias a partir de esa experiencia y decir, bueno, si tengo esto y funciona así, tiene que haber dentro de este átomo un electrón, un protón. Aparte, bueno, la experimentación, ¿no? Creo que fue con el cañón de, si no mal recuerdo, de plasma contra una lámina de oro o algo así. Que ahí se descubrieron cómo se iban yendo los diferentes componentes del átomo. Exactamente. Sí, Es decir, sí, no, hay o distintas sea, estrategias.